Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Campeche, Escuela Preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy, de la Unidad de Aprendizaje de Filosofía con el tema 2.4 El miedo, Miguel de Montaigne, del quinto semestre del Grupo G, cuyos integrantes del equipo son López Vázquez Brian Israel, Pastrana Can Valeria Guadalupe y Pérez Quetz Ana Valeria. El miedo es una pasión extraña y los médicos afirman que no hay otra capaz de trastornar nuestro juicio. Esto es la manera en la que nuestro personaje principal define lo que es el miedo, de lo cual podemos deducir que aparece de la nada y es capaz de trastornar nuestro juicio evitando que tomemos decisiones racionales. Miguel Montaigne es quien nos habla sobre ello. Él fue un pensador francés muy importante, reconocido por las diferentes análisis que le ha hecho a las instituciones, opiniones y costumbres, además de la oposición que hacía al dogmatismo carente de bases racionales. Todo esto surge por el pensamiento de Montaigne, el cual nos dice que a través de él podemos entrar a un mundo moderno. En este caso, él nos habla de que el hombre medieval entraría al mundo moderno para asegurar qué es el mundo, cómo puede ser visto y más que nada para definir por quién es él, ya que para Montaigne el hombre era un animal que buscaba la superioridad sobre de otros. Decía que era vano y vacío, es decir, que solo buscaba la superioridad teniendo pensamientos vanos y vacíos más enfocados hacia el materialismo. Su pensamiento tenía entre ellos varias incógnitas, de entre los cuales podemos destacar: ¿es el hombre un ser miserable? Captemos por qué es miserable. ¿Es limitado? Captemos qué tan limitado es. ¿Y es mediocre? Captemos qué tan mediocre puede llegar a ser. Pues él decía que una vez logremos entender cada una de estas incógnitas, nos sería más fácil deducir y entender que la superioridad del ser humano estaba precisamente en su nivel de mediocridad. Ahora, todo este pensamiento surge primero o más que nada en la época de finales de Edad Media e inicios de la Edad del Renacimiento. ¿Dónde surge o dónde surgió el miedo o como el pensamiento de Montaigne? En sí, no tiene como que un origen específico en una ciudad o en un país. Más bien, se origina en el hombre. ¿Pero por qué? Bueno, pues el hombre, al sentirse superior a los demás, él lo que en sí presenta es un vacío por dentro, ya que su superioridad es lo que compensa su mediocridad. En la tesis de Montaigne, él nos dice que la voluntad de afirmar la vida constituye el fondo de la sabiduría. También se basa en que un hombre no debe de prestar oídos o atención a las adversidades de la vida o los problemas como lo son la muerte, los problemas de la vida, entre otras cosas. Él nos dice que el sabio debe decir sí a la vida. Este sí a la vida incluye también lo que son los problemas, porque en sí estos problemas forman parte de la vida del hombre. También dicen que el sabio es aquel hombre que sabe ser lógico consigo mismo y no hace otra cosa que extraer todas las consecuencias que surgen de la vida. Pero esto que dice Montaigne, ¿para qué es? ¿O cuál es el fin con el que lo dice? Bueno, pues primero que nada, Montaigne pinta a lo que es el hombre con sus propios miedos y debilidades. Porque, como mi compañera había dicho, Montaigne se basa en sí mismo antes que en los demás. Primero busca la vista en sí mismo. Por lo que él dice
que el entendimiento se basa en fundamentos inseguros. Estos fundamentos son inseguros, ya que pues estos hacen que nuestro juicio sea trastornado. También Montaigne nos cuenta sobre sus miedos y sobre el ambiente figurativo en el que él se encontraba, porque él nos dice que se encontraba en un reino o un mundo extraño en donde este estaba dominado por poderes oscuros. Un poder oscuro en este caso es la muerte. Muchos a veces le tienen miedo a la muerte, pero lo que no saben es que la muerte es parte de la vida. Por lo tanto, no hay que tener miedo de ella, porque es un ciclo que hay que seguir. Y pues, para finalizar, hay una frase que he escuchado que dicen algunas personas, que dice así, que si una persona tiene miedo a morir, es mejor que no nazca. En conclusión, ¿por qué es importante lo que aprendí? Pues siempre creemos que el miedo es el sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que nosotros deseamos, ya que hay personas que el miedo las ha llevado a la insensatez, hasta en los más seguros de cabeza, y que es lo que nos puede transformar nuestro juicio. Pero sin embargo, el miedo es lo que nos ayuda a hacer mejor el sentido de la vida. Es lo que nos permite responder ante adversas situaciones con rapidez. Bueno, lo que aprendí lo puedo usar en mi vida. Yo diría que sí, ya que pues el miedo se deriva frente a circunstancias desconocidas. Y hay algo de certeza en una observación que dijo Montaigne, en el que nos señala y nos pone un ejemplo que dice que hasta los que recibieron buen número de heridas en algún encuentro de guerra ensangrentados es posible coger las armas al día siguiente, más los que tomaron miedo al enemigo. Entonces eso nos enseña a que en nuestra vida podemos tener miedo a diferentes cosas, pero pues realmente podemos superar ese miedo, y eso nos haría a responder ante estas situaciones con rapidez.